Bienvenidos a su sesión número 7 de la materia de cálculo de costos. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, ¿sí? Sobre todo vamos a empezar a ver la parte de almacén en cuanto a los métodos de evaluación para determinar el costo de ventas. Recuerden que nosotros estuvimos viendo en sesiones anteriores cómo nosotros estuvimos determinando los costos en base a la evaluación de inventarios, en base al WEPS, PEPS y promedios, ¿no? Últimas entradas, que serían WEPS, primeras entradas, primeras salidas, que serían PEPS, y promedios, que vendría siendo el intermedio entre esos dos. Es lo que nosotros estuvimos analizando y viendo y determinando el costo de ventas de acuerdo a una comercializadora, lo que es una compra y venta. Pero ahora nos vamos a meter más a una empresa de fabricación, a una empresa que produce, a una empresa que va a tener un proceso de fabricación. Vamos a irnos empezando a ver lo que sería un costo estándar. Entonces, ahí ya empezamos a ver un poquito de método de evaluación costeo estándar, donde nosotros vamos a tener que evaluar de acuerdo a los 3 elementos del costo. Recuerden que el costo, ¿qué es el costo? El costo es lo que me está costando el producto o el servicio que yo estoy brindando, lo que yo estoy vendiendo. ¿Cuánto me cuesta lo que realmente vendo? ¿Sí? Si yo vendo, por ejemplo, mesas, tengo que determinar el costo. ¿Cuánto a mí me está costando esa mesa? Para que yo pueda determinar un precio de venta y entre el costo y la venta yo tenga una ganancia. Acuérdense que la venta no puede ser muy elevada porque el precio del mercado me lo estaría topando, la competencia. Nosotros no podemos vender más allá de la competencia porque ¿qué pasa? No nos compran simplemente nuestro producto. Entonces necesitamos nosotros determinar cuánto me cuesta mi producto para ver en cuánto lo voy a vender y compararlo con el precio del mercado y estar siempre un poquito o a la par del precio del mercado para que mi producto sea vendido. Esa es la importancia de determinar un costo de ventas. ¿Cuántos negocios hay que venden productos y a la mera hora están teniendo una pérdida? Es decir, mi costo de lo que yo estoy vendiendo es más caro de lo que yo estoy, ahora sí que lo que yo estoy vendiendo, ¿no? Mi precio de venta. Y ese precio de venta no puede ser por arriba del precio de mercado, que es la competencia, porque si no, pues nadie me compraría. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en esa parte. Y aparte, el costo de ventas no puede verse tan disminuido. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado en la calidad del producto. El producto es muy sensible en la parte del costo de ventas. Tenemos que tener cuidado en lo que es la calidad del producto, porque si no, nuestro mercado puede verse afectado. ¿Cuántas veces hay que por bajar algunos centavos, algunos pesos el costo de ventas, la calidad del producto se ve muy baja y el mercado ya no me compra? ¿Por qué? Porque hay mercados que son muy sensibles en la calidad del producto. Son mercados que no olvidan, son mercados que por un producto que tenga baja calidad o que baje su calidad, desmerita toda la marca. Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque si no estaría perdiendo mi mercado o estaría cambiando del sector del mercado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en la parte del costo. El costo de ventas es la parte más sensible de una empresa, porque ahí tenemos que ver cuánto me está costando el producto o el servicio que yo estoy vendiendo y que tenga una ganancia con la venta. Pero esa ganancia no tiene que estar por arriba del precio del mercado. O sea, el precio del mercado siempre va a ser mi tope, la venta y el costo. ¿Ok? Entonces tengo que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, ya con eso nosotros repasamos lo que era el concepto del costo. El concepto de costo, como nosotros lo estamos identificando en esta lámina, es lo que nos representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio que está dando la empresa. ¿Cuánto me cuesta realmente el producto o el servicio que está dando la empresa? Como vimos en clases anteriores, nosotros podemos determinar un costo de ventas en base a los métodos de evaluación del inventario. Entonces, nosotros determinamos
el control de inventarios mediante los 3 métodos que vimos, que vendría siendo lo que es PEPs, WEPs y promedios, y con eso nosotros podemos determinar un costo de ventas por medio de lo que es el método de registro de inventarios perpetuos, utilizando lo que es el costo de ventas cada vez que estoy haciendo la venta de un producto. Entonces, cada vez que yo vendo, yo tengo que determinar un costo de ventas en base al control de las tarjetas del almacén. ¿Okay? Entonces, ahí nosotros vamos a tener ese costo de ventas. Sin embargo, en empresas productoras, nosotros tenemos que determinar todos los elementos que van a entrar y que conforman el costo de ventas. Recuerden que son 3 elementos básicos que determinan el costo de ventas, lo que es materia prima, sueldos y salarios e indirectos o varios. Entonces, nosotros aquí entramos en la segunda parte del concepto de costos, donde nos dice suma de erogaciones aplicables a la compra y los cargos que directa o indirectamente se incurren para dar un artículo su condición de uso o venta, que vendrían siendo, como les vuelvo a repetir, los 3 elementos del costo. Materia prima, todo lo que yo voy a comprar como insumos para producir lo que yo vendo. Todo lo que vendría siendo sueldos y salarios de las personas que intervienen en el proceso de fabricación, y todos los gastos menores, todos los indirectos o varios que van a estar implicados en todo el proceso de producción. Por ejemplo, la energía eléctrica que yo necesito para que la maquinaria trabaje, el agua que a lo mejor necesito para que se haga el proceso de producción, lo que vendría siendo el mantenimiento de la maquinaria, la limpieza, etcétera, ¿no? Todos esos gastos pequeños que muchas veces no están identificados como parte de la materia prima ni lo que es la mano de obra. Entonces, nosotros, como les había comentado, en empresas comercializadoras es fácil que nosotros podamos determinar el costo de ventas mediante el uso de las tarjetas del almacén. Nosotros aquí tenemos un cuadrito donde podemos ver un resumen de las 3 sesiones anteriores. Fíjense cómo nosotros tenemos lo que vendría siendo la parte del almacén y la parte del costo de ventas. Cuando nosotros ocupamos el método de evaluación de WEPs, fíjense cómo el almacén se ve afectado con 39,337.13 pesos. Es nuestro saldo final del almacén, mientras su costo de ventas sale con un saldo de 20,442.87. Eso si ocupamos el método WEPs. Si nosotros ocupamos el promedio, si se fijan, en la parte del almacén es un promedio, como su nombre lo dice, ¿sí? WEPs está lo que sería por abajo de ese precio promedio, y PEPs está por arriba de ese precio promedio en el saldo del almacén. Por el costo de ventas sigue pasando exactamente lo mismo en la parte de promedios. Fíjense y observen cómo con el WEPs yo salgo con un saldo de 20,000, mientras promedios se termina con un saldo en costo de ventas de 16,225. Mediante PEPs, el costo de ventas es de 14,976. Entonces, promedios, como su nombre lo dice, es la media, ¿no? Para determinar tanto el costo del almacén o el saldo final del almacén como el costo de ventas. Mientras si yo ocupo el método de PEPs, fíjense cómo termino con un saldo del almacén que es el más alto de los 3 métodos por 44,804. Mientras el costo de ventas es el más bajo. Fíjense cómo utilizando el método PEPs, el costo de ventas se ve disminuido con 14,976. ¿Qué quiere decir? Si yo ocupo WEPs, mi almacén se va a ver disminuido, pero el costo de ventas se ve aumentado. Cuando yo ocupo PEPs, es por el contrario. El almacén, el saldo del almacén se ve aumentado. Fíjense cómo es el más alto utilizando el método PEPs, pero el costo de ventas se ve disminuido. Acuérdense que hoy en día la parte deducible que nosotros podemos disminuir de impuestos, que podemos restarle a los impuestos, es el costo de ventas. La mayoría de las empresas hoy en día están ocupando el método WEPs. ¿Por qué? Porque es el método que nos está dando un costo de venta superior.
Fíjense cómo está ese costo de venta superior y no están ocupando PEPs. Por este momento, pues es permitido, pero no duden de que esto no lo va a considerar muy bien la autoridad en un poco tiempo, ¿sí? Quizás sea el método que ellos nos van a implementar, que no ocupemos webs. En otros países no se permite el uso de webs. ¿Por qué? Por esta razón, porque el costo de venta se ve aumentado, mientras el saldo del almacén se ve disminuido. Entonces, en otros países se recomienda el uso de PEPs. ¿Para qué? Para que el costo de venta sea menor y el saldo de almacén se vea aumentado, no tengamos una mayor cantidad en almacén. O se recomienda el uso de promedios. Entonces nosotros quizás en un futuro nos establezcan esas mismas reglas y solamente nos permitan ocupar lo que es el método promedios y lo que es el método PEPs. Hoy en día se pueden utilizar cualquiera de esos tres, pero pues ustedes pueden evaluar las diferencias, ¿no? La mayoría de las empresas, les vuelvo a comentar, se están yendo evaluando sus inventarios por el método webs, por esta razón, porque el costo de ventas es mucho mayor y eso es disminuido de impuestos. Entonces, pasando entonces ahora a otro tema, ¿sí? Cerrando la parte de inventarios por medio de lo que son la evaluación de las tarjetas de almacén, que eso se puede ocupar en empresas comercializadoras, o sea, empresas que están comprando y vendiendo. Ahora nosotros vamos a empezar a ver qué haríamos con algunas empresas que empiezan a producir, que tengan que evaluar sus productos considerando los tres elementos del costo, lo que es la materia prima, sueldos y salarios e indirectos. Fíjense muy bien, nosotros tenemos una clasificación de costos, como podemos ver en la lámina, de acuerdo al tiempo en que se determinan. Tenemos lo que son los costos históricos y los costos predeterminados. Recuerden que los costos históricos son todo lo que pasó, todo lo que está en el pasado, todo lo que ya se hizo, ¿no? Por ejemplo, si estamos ahorita en el mes de septiembre, pues el costo histórico es lo que yo hice en el mes de agosto, julio, junio, ¿sí? Eso sería un histórico. Ajá. Pero tenemos también la parte de costos predeterminados. Es decir, si estoy nuevamente en el mes de septiembre, mi costo predeterminado va a ser el de octubre, noviembre y diciembre. Ya para que yo en el mes de septiembre yo conozca cuál va a ser mi costo al final del año. Yo voy a estimar ese costo o voy a calcular o tratar de determinar ese costo con el que la empresa va a terminar el año. Esos serían los costos predeterminados. Los costos predeterminados se anticipan al tiempo. Entonces, nosotros tenemos dos formas de determinar esos costos predeterminados. Lo que es los costos predeterminados o el costeo estándar. El costeo estándar, sí, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver. Fíjense, o sea, predeterminados o estimados, nosotros tenemos que son costos que van antes del tiempo, mientras los costeos estándar utilizan un método de evaluación más científico, matemático, ¿ok? El costeo estándar apareció más o menos por el siglo XX con lo que es Taylor, el Taylorismo. Es una técnica prácticamente, como les había comentado, en donde se va a medir la eficiencia del trabajo. Es decir, si yo digo que esta mesa va a costar 100, voy a ver qué tan eficiente es todo mi proceso para llegar a 100 pesos que va a costar la mesa. Entonces, yo sé que no tengo una bolita de cristal, pero con nosotros, con varias fórmulas, con métodos matemáticos, voy a buscar y tratar de lograr que esa mesa cueste 100 pesos, lo que yo había predeterminado. Entonces, por lo consiguiente, yo estoy tratando de eficientar todos mis procesos para llegar al punto en el que la mesa me cueste 100 pesos. Es decir, ese punto, esa estimación que yo tengo de costos, se vuelve como si fuera mi meta a llegar, mi meta a seguir. ¿A qué punto voy a llegar? ¿Sí? Que mi proceso, todo lo que viene inmerso en él,
tanto materia prima, sueldos y salarios e indirectos, me lleguen a costar 100 pesos con esta mesa. Y que cada mesa me cueste 100 pesos. Que no se eleve, que no me cueste ni 101, ni 102, ni 103. Ni tampoco que me cueste 99, 98, 97. No, que me cueste 100. Es mi meta, mi máximo a lograr. Cuando yo logre eso, quiere decir que voy a lograr mi punto óptimo en todo mi proceso productivo. Y por lo consiguiente, no voy a tener diferencias. Las diferencias aquí se llaman desviaciones. Y vamos a ver, fíjense bien, cómo realmente un costeo estándar, ¿sí? Son las condiciones normales que se están, o sea, qué condiciones son las que realmente tengo que tener para que yo tenga o que yo llegue a un costo ideal, ¿sí? O sea, ¿cuál va a ser mi costeo ideal? Recuerden que nosotros, este costeo, lo que es el costo estándar, nosotros no lo vamos a determinar en base a nuestra experiencia, sino que van a ser métodos matemáticos, procesos matemáticos, que los van a hacer los ingenieros industriales. Los ingenieros industriales son aquellas personas que van a estar inmersas, que van a estar dedicadas a todo el proceso de producción. Ellos nos van a dar todo un proceso matemático para decirnos que esta mesa me costaba 100 pesos. Yo voy a llegar a 100 pesos. Eso es lo que nos va a decir el ingeniero. Oye, tu mesa va a costar 100 pesos. Considerando modelos matemáticos, considerando todo el proceso que estás siguiendo y todo, la mesa va a costar 100 pesos. Y entonces ahí es donde interviene todo el proceso productivo para lograr que la mesa cueste 100 pesos. Entonces, si se fijan, nosotros estamos considerando ese costo de esa mesa como una meta, como un punto en el cual nosotros vamos a llegar. Si no llegamos a ese punto, quiere decir que no tenemos mucha eficiencia o que tenemos que cambiar algunos procesos para que podamos llegar a ese punto. Entonces, es eficientar nuestros procesos para llegar a esa meta, ¿sí? A ese punto a alcanzar. Si se fijan, nosotros en lugar de decir, no, pues ya no llegué, ya esta mesa pues me costó 105 pesos, me costó 110, tuve unas diferencias, tuve unas desviaciones. Ok, tuviste esas diferencias, esas desviaciones, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no se logró la meta? ¿Por qué no se logró que costara 100 pesos? No, pues porque tuve una diferencia en sueldos y salarios, porque tuve una diferencia en que me subieron el precio de la materia prima, en que tuve una diferencia en que los sueldos y salarios les pagué 30 minutos más, ¿sí? Se tardaron 30 minutos más en todo el proceso productivo. Entonces es cuando yo ya empiezo a analizar cada uno de los puntos para ver por qué esa diferencia, para ver esa desviación. ¿Sí? Entonces, cuando yo realmente considere que ya voy a llegar a ese punto, es cuando voy a lograr mi punto máximo, mi punto eficiente, cuando todos los procesos hagan que la mesa me cueste 100 pesos. Entonces, si se fijan, es una meta a alcanzar. Eso sería el costo estándar. Es un punto en el cual me van a fijar una meta y yo voy a tener que llegar a esa meta, a ese costo, eficientando todos mis procesos para llegar al mismo. Y si no llego, a ver por qué no se está llegando a cada uno de esos puntos. Entonces, fíjense cómo tengo aquí lo que vendría siendo costos circulares o ideales o metas a dónde considerarse, metas a dónde alcanzar, que serían las metas básicas, y lo que vendría siendo la parte básica o fijos o costos fijos, en donde nos van a representar que ese costo de la mesa va a ser una meta a llegar, un ideal, lo que tiene que llegar a todo el proceso productivo de la empresa y que voy a llegar a que la mesa cueste 100 pesos. Entonces, los costos estándar, como habíamos comentado, van a tener los que vendrían siendo los 3 elementos del costo, lo que es el materia prima,
considerando la cantidad y el precio que me va a costar la materia prima. O sea, por ejemplo, materia prima para esta mesa, lo que es el cristal, cuánto me está costando el cristal, qué cantidad de cristal voy a ocupar para hacer lo que es la mesa. Tengo también el segundo elemento del costo, que serían los sueldos y salarios. En los sueldos y salarios tengo que considerar el lugar donde van a trabajar los empleados, las operaciones que van a tener que hacer, todos los procesos, las horas que van a tardar en hacer todo ese proceso productivo y los medios con los que van a contar. O sea, que quiere decir que a lo mejor necesito una persona que corte, una persona que talle, una persona que le quiten todas las asperezas, una persona que le ponga las patas de la mesa, otra persona que lo pula, que lo limpie, etcétera. Todos los procesos productivos que yo voy a tener para lograr mi mesa, pues van a tener inmerso un costo de una persona que es la que va a tener que hacer todo el proceso. Aunque haya máquinas, aunque haya lo que es una industria, yo voy a tener la ayuda de algunas máquinas, de algunas herramientas, pero siempre voy a tener que tener a una persona operando, vigilando, supervisando las máquinas. O en algunas cosas yo voy a tener algunos procesos que van a necesitarse tener lo que es implícito, la mano de obra. Entonces, no todas las máquinas hacen todo, o sea, todavía no llegamos a ese proceso. Necesitamos la parte de lo que es la parte humana, ¿no? La parte humana para que coordine todas las máquinas que se están haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo? Por más que sea un proceso muy, muy automatizado, siempre se necesita la mano de obra para supervisar que el proceso vaya adecuadamente. Entonces siempre voy a necesitar por lo menos una persona. Todavía no llegamos a procesos en los cuales la máquina pueda ser autónoma, ¿no? Siempre se necesita la parte de un supervisor, que sería un humano. Entonces ahí está la parte de sueldos y salarios. Todo el proceso va a tener que tener inmerso algunas personas. Y esas personas, lógicamente, van a tener que considerarse un sueldo y salario. Ese sueldo y salario van a ser de acuerdo a las condiciones, cómo tengo contratada a la persona dentro de la empresa. Muy seguramente ustedes ya vieron algo de eso, ¿sí? Ustedes a lo mejor en la empresa donde están, en la compañía, consideran los que vendrían siendo los sueldos y salarios de las personas que trabajan en ella. Entonces ya no les es de tanto desconocido pues que una persona trabaje y por el trabajo que realiza tiene que tener una remuneración. Todas las personas que están inmersas en el proceso productivo están considerados en este segundo elemento del costo. Y finalmente tengo lo que vendría siendo el tercer elemento del costo, que serían los indirectos. En presupuestos nosotros vamos a considerar esta parte de indirectos en base a lo que es la producción. Cuántas mesas voy a producir y en base a eso yo voy a estimar que voy a necesitar tanta luz, tanta agua quizás para limpiar lo que es el tallado, ¿sí? Cuánto mantenimiento voy a necesitar para mis máquinas, etcétera. Todo eso yo solo lo que voy a tener que considerar como un tercer elemento del costo. Entonces aquí tengo ya los tres elementos del costo, lo que es materia prima, sueldos y salarios e indirectos. ¿Sí? Entonces esos tres elementos del costo los tengo que determinar en cuanto a la parte de costo estándar. Con ello nosotros vamos a determinar una hoja de trabajo. Esa hoja de trabajo me va a ayudar mucho para determinar el costo final de cuánto me cuesta producir mis artículos. Entonces fíjense muy bien, nosotros tenemos una hoja de costos estándar, una hoja de trabajo, fíjense, ahí tenemos las partes. Empiezo con lo que vendría siendo los conceptos. Ahí están los tres elementos de mi costo, lo que es materia prima, cuánto necesito de materia prima, cuánto necesito de sueldos y salarios y cuánto necesito de varios. Tengo lo que es la cantidad, cuánto necesito de cada uno de los elementos y un costo unitario. ¿Sí? Finalmente, lo que es cantidad por costo unitario me va a dar un parcial y lo voy a sumar para tener una parte total. Vamos a ver un ejemplo de esta parte, de esta hoja de trabajo y vamos a ver, fíjense bien. Esta vendría siendo una hoja de trabajo de costo estándar.
Fíjense cómo están los tres elementos, materia prima, sueldos y salarios e indirectos. Es muy parecida a esta, nada más lo único que estoy haciendo es llenarla. Fíjense cómo empiezo con materia prima, ahí tengo la parte de las cantidades, lo que vendría siendo la cantidad en unidades, el costo unitario y los totales. Fíjense, en este caso, yo estoy considerando lo que es la materia prima para colchas, sábanas y cojines. Tengo esos tres artículos, fíjense. De colchas voy a considerar la producción de 100 unidades, sábanas 100 unidades y cojines 200 unidades. Para mí, lo que es materia prima, el costo unitario de esas colchas va a ser 50 pesos. 100 por 50 nos van a dar lo que serían los 5,000, que es el total. Sábanas, 100 sábanas son 100 piezas, por un costo unitario de 30 nos estaría dando un costo total de 3,000. Por el contrario, lo que vendría siendo cojines, tenemos que son 200 unidades por 10 pesos de cada costo unitario de cada cojín, nos daría un total de 2,000. Si se fijan, ahí de materia prima tengo un total de 10,000 pesos, es decir, de materia prima, pura materia prima, yo estoy considerando lo que vendría siendo 10,000 pesos en mi proceso productivo de costo estándar. Tengo el segundo elemento que vendrían siendo los sueldos y salarios. Fíjense que en este caso yo estoy considerando que para hacer colchas, para hacer las 100 unidades de colchas, yo necesito 13 horas. Esas 13 horas me van a dar un costo unitario de 83 centavos. Fíjense cómo esos 83 centavos se multiplican por esas 13 horas y me va a dar un costo total de 10.83. Lo que vendría siendo por la parte de las sábanas, fíjense cómo yo estoy estimando, o yo estoy aquí evaluando, que me voy a tardar 10 horas. 10 horas para producir las 100 sábanas, con un costo unitario de 75 centavos. Lo que nos da 75 centavos por 10 horas, nos da un costo total de 7.50. Finalmente está en la parte de los cojines. Los cojines, que es nuestro tercer artículo que nosotros estamos viendo aquí, tengo que son 5 horas que me voy a llevar para hacer los cojines, lo que vendría siendo los 200 cojines, con un costo unitario de 50 centavos. Fíjense, 5 horas por 50 centavos nos da un total de 2.50. Al final, nuestra mano de obra nos está dando que son 20.83. Los gastos indirectos, sí, por lo que vendrían siendo las colchas, tengo que aquí que son 20 pesos por 200 unidades. Lo que nos daría un costo unitario de 10 centavos. Considerando esos 10 centavos, que son 100 unidades, que yo estoy evaluando 100 unidades de colchas, nos estarían dando 10 pesos. Para la parte de las sábanas, tengo que son 15 pesos por 200 unidades. Entonces yo divido para sacar el costo unitario y nos está dando un costo unitario de 8 centavos. Esos 8 centavos los voy a multiplicar por 100 unidades, lo que nos estaría dando 7.50 como costo total. Y finalmente los cojines. Los cojines son 10 pesos por 200 unidades, lo que nos estaría dando un costo unitario de 5 centavos. Esos 5 centavos multiplicado por las 200 unidades nos estaría dando 10 pesos. Fíjense cómo los gastos indirectos nos estarían dando 27.50. Ese sería el total. ¿Qué pasa? Yo ya tengo aquí, ¿sí?, lo que vendría siendo un resumen. Fíjense, nada más es un resumen. Fíjense cómo aquí tengo lo que vendría siendo materia prima, 5,000 pesos de colchas, y aquí lo tengo. Materia prima, 5,000 pesos. ¿Sí? Aquí tengo sábanas, 3,000, costo total. Y aquí tengo, en la parte de materia prima, sábanas de 3,000. Cojines, fíjense cómo termino con materia prima de 2,000. Y aquí tengo 2,000 pesos. Al final tengo la suma de 10,000 pesos. Entonces, fíjense cómo nada más lo único que estoy haciendo es cambiando datos de la hoja de costo estándar. Lo único que estoy haciendo un concentrado. Ese concentrado estoy sumando lo que es materia prima, sueldos y salarios e indirectos, para que me dé un total. Ese total, fíjense cómo son de 10,048.
sumando los 10,000, ¿sí? Sumando lo que es sueldos y salarios y sumando los indirectos. Ahí me está dando 10,048, ¿sí? Eso vendría siendo mi total. Pero yo estoy queriendo sacar el costo por unidad. Entonces, ¿qué decimos? Pues de las colchas dijimos que íbamos a producir, fíjense, cómo íbamos a producir 100 unidades. Entonces, aquí pongo 100 unidades. Lo que vendría siendo sábanas, fíjense cómo íbamos a producir 100 unidades. Entonces, aquí pongo mis 100 unidades. Y los cojines, pongo aquí que son 200 unidades y lo estoy poniendo aquí con 200. Entonces, del total lo voy a dividir entre el número de unidades y eso me va a dar el costo por unidad. Mi costo por unidad por la parte de las colchas vendría siendo de 50.21, las sábanas serían 30.15 y los cojines de 10.06. Entonces, fíjense cómo yo ya tengo el costo, ya tengo con esto determinado cuánto me cuesta las colchas, cuánto me cuestan las sábanas y cuánto me cuestan los cojines. Ya con eso tengo determinados los 3 elementos del costo y tengo un costo unitario por cada uno de mis 3 artículos. Ya con esto aquí voy a determinar cuánto realmente me está costando. Pero ¿qué pasa? Nosotros pasa el tiempo, lógicamente, y tengo que ver cuánto fue lo real, lo que pasó, ¿no? Porque esto es un presupuesto, o sea, eso es un costo estándar. Habíamos dicho que era antes de tiempo. Es decir, a lo mejor estamos en septiembre y esta hoja de costo estándar, pues es lo que yo estoy determinando que me va a costar en el mes de diciembre producir lo que son las colchas, las sábanas y los cojines. Pasa el tiempo, llega el mes de diciembre y ahora yo ya tengo lo real. ¿Qué me costó realmente producir? Estamos viendo que, por ejemplo, en la parte de materia prima, fíjense cómo tengo la cantidad, tanto estándar como real, ¿sí? Tengo lo que son las colchas, sábanas y cojines. Tengo que en el estándar yo había considerado que son 400 unidades, pero realmente yo producí 412 unidades. Tuve una diferencia de 12 unidades. En el precio, ¿qué pasó? Yo consideraba que en el estándar me iba a costar 50, 30 y 10, pero lo real, pues como yo producí más, me costaron 91,50. Fíjense cómo tengo realmente ahí la parte real. Y el total, ahí tengo lo que vendría siendo estándar y real. En estándar yo había considerado 10 pesos, pero realmente fueron 10,526. Entonces yo ya tengo aquí lo que es una desviación. Y estoy viendo que esas desviaciones en total en la materia prima fueron de 526 pesos, de pura materia prima. Fíjense cómo están dándose esas diferencias. Tengo en la parte de sueldos y salarios. En la parte de sueldos y salarios yo tengo la parte estándar y la parte real. Fíjense cómo en el estándar yo había considerado 28, lo que vendría siendo 28 horas. Pero en total fueron 27,50, o sea, fueron media hora menos. El precio. El precio, no hay diferencia en cuanto al precio, ese precio se consideró y es el mismo. Y al final tengo una desviación, fíjense, el estándar yo había considerado que era 20,83, pero por la diferencia en horas yo tengo que realmente fueron 20,29. Entonces tengo una diferencia, tengo una desviación de 54 centavos negativos. Entonces esa es una pequeña desviación que hubo en la parte de sueldos y salarios. Vamos con la tercera parte, que vendrían siendo gastos indirectos. La parte de indirectos nosotros tenemos que, fíjense que nosotros en la parte de cantidad, tanto el estándar como en el real, es lo mismo. Fíjense cómo estamos iguales, 400. No tenemos diferencias. Pero en la parte de precio, ¿qué nos pasa en la parte de precio? Yo había considerado un estándar de 23 centavos, pero la parte real fueron 24 centavos. Entonces voy a tener aquí una pequeña desviación. Esa pequeña desviación al final va a ser de 1,75. Entonces fíjense cómo analizando las desviaciones que hubo en mi hoja,
realmente yo al final tengo desviaciones que me van a sumar la parte de 527 pesos. ¿Sí? Tengo la parte total de costo estándar de 10.048 y lo real fueron 10.575. ¿Para qué me sirve todo esto? Pues porque estoy analizando cada una de los 3 elementos del costo y qué diferencias tuve, qué desviaciones tuve. ¿Por qué no llegué en la parte de materia prima a ese ideal que yo tenía, ¿no? ¿Por qué no llegué? Porque al final, en este caso, mi cantidad, porque tuve que producir 412 unidades si yo había planeado producir 400 unidades? ¿Por qué produje 10 unidades, 12 unidades más? Entonces nosotros con eso estamos analizando la parte de las desviaciones. ¿Cómo se dieron esas desviaciones? ¿Cuánto realmente había yo estimado? ¿Y cuánto fue lo real que se había dado? En el mes de diciembre yo voy a tener que considerar esa pequeña desviación de 527 pesos, que vendría siendo considerando la desviación de materia prima, de sueldos y salarios e indirectos. Y voy a tener que ajustar toda la parte de mi contabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya había considerado un costo estándar de 10.048.33 y realmente no fueron 10.048, sino tengo que tener 10.575.54. Esas pequeñas desviaciones las vamos a tener que incluir en la parte contable para ver pues por qué se dieron, ya después de que analizamos por qué se dieron, porque tuve que producir más unidades de las que yo había estimado, porque en este caso, por ejemplo, si se fijan sueldos y salarios, la diferencia fue mínima, produje más unidades con lo que vendrían siendo las horas produje con menos horas, produje más unidades. Si se fijan, yo había estimado producir con 28 horas, pero produje con 27.5. Y en cuanto a la materia prima, o en cuanto a las unidades, yo había estimado producir 400 unidades, pero en realidad no produje 400 unidades, sino producí 412. Entonces, pues ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, al final tengo más unidades, pero mi costo o mis horas que yo tuve que aplicar o que tuve que utilizar fueron menos. Y en los indirectos, lo único que varió fue 1 centavo en la parte del precio, ¿no? O sea, fue mínima la desviación en indirectos. Lo que sí fue muy grande la desviación fue en materia prima, porque al final tuve que producir más unidades de las que yo había estimado. ¿Sí? Ahora sí que consideré más unidades, tenía que haber considerado más, quizás porque a lo mejor una orden nos llegó de imprevisto, porque tuve que surtir un pedido al final de diciembre. Entonces yo tengo que considerar por qué al final ahora sí que se produjeron 12 unidades más, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Y pues lógicamente, en base a eso, nosotros vamos a determinar la diferencia de esos 12 unidades y tomarlo sobre todo por experiencia, para que el próximo año nosotros podamos tener un estimado mucho más certero. Entre más nosotros más cercano tengamos nuestro estimado, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener planeaciones mucho más limpias, mucho más sanas, y con eso nosotros vamos a tener al final una utilidad mucho más cercana a lo que nosotros habíamos estimado, ¿no? Entonces, porque por ejemplo aquí en materia prima solamente fue porque tuve que tener más unidades de las que yo había estimado y nuestro precio pues lógicamente se elevó. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo yo en las unidades no se movieran? Al final consideraría 400 y 400 unidades, pero en el precio, ¿cuántas veces hay que nuestra economía cambia y que se viene una inflación, ¿no? De repente los precios se elevan. Entonces, si los precios se elevan, pues ¿qué va a pasar?
que lógicamente aquí el costo de la parte de materia prima pues se va para arriba. Si se va para arriba, pues ya con eso tengo que considerar que mi costo pues se va a elevar. Aquí en este caso nada más fue por las unidades, pero también se puede elevar por el precio. ¿Cuántas veces hay que el precio de la materia prima se va para arriba y tenemos que considerar un costo superior? Entonces, es por eso tener mucho cuidado en cuanto al análisis de esas desviaciones que nosotros estamos considerando en el costeo estándar. Entonces, fíjense cómo aquí está el total de lo que yo les había comentado y ahí la desviación total es de 527.21. ¿Ok? Aquí tengo el estado de resultados. Fíjense cómo en el estado de resultados yo tengo el costo de ventas que yo había considerado. Yo había considerado tener un costo de ventas de 10,048.33. Tengo lo que son los gastos de operación de 6,540. Y después de la utilidad de operación, yo tengo el análisis de las desviaciones. O sea, cuánto fue de la desviación de materia prima, cuánto fue de la desviación de sueldos y salarios y cuánto fue de la desviación de indirectos. Fíjense cómo de costo de ventas sale precisamente del costo de ventas que yo tengo aquí. Fíjense cómo el total del estándar me da los 10,048, que es lo que yo tengo aquí en mi estado de resultados, 10,048. Posteriormente tengo la parte de desviaciones después de la utilidad de operación, que serían las desviaciones de 527.21, que es lo mismo que yo tengo en esta hoja. En esta hoja de desviaciones, ahí tengo los 527.21, ¿no? Entonces, es muy importante que en esta parte del estado de resultados, cuando yo utilizo lo que es el costo estándar, tengo hasta abajo las desviaciones que se dieron y sobre todo una explicación de por qué se dieron esas desviaciones, por qué se está dando esa diferencia, ¿no? Y analizar, ¿no? Pues que a lo mejor, como habíamos visto, ¿no? La diferencia principal fue en materia prima porque tuve que producir mucho más unidades, 12 unidades. Y pues ahí poner la nota, ¿no? Se tuvieron que producir 12 unidades más porque el cliente tal tuvo un pedido emergente y al finalizar el día se tuvieron que surtir más unidades de las que se había planeado. Entonces, con eso, nosotros ya aquí estamos dando la explicación de por qué esas desviaciones. Como les vuelvo a comentar, el costeo estándar es el que es más apegado a la realidad. ¿Por qué? Porque utilizan métodos matemáticos, utilizan todo un proceso y se llega a un costo mucho más ajustado, ¿no? Mucho más específico. Sin embargo, pues no tenemos la bolita de cristal, o sea, puede haber algunas diferencias, algunas desviaciones, y esas desviaciones se tienen que analizar y se tienen que plasmar aquí en esta parte del estado de resultados, para que nosotros lo tengamos y las notas aclaratorias de por qué fueron esas desviaciones. ¿Ok? Finalmente, considerando la parte de las desviaciones, yo llego a una utilidad antes de impuestos. ¿Ok? Entonces, vendría siendo el estado de resultados, cómo quedaría con las desviaciones de lo que es el costo estándar. Si se fijan, lo que es el costo estándar, pues prácticamente nos va a ayudar mucho tener una información amplia y oportuna antes de tiempo. Es decir, no es lo mismo que estamos en el mes de septiembre y yo ya tengo estimado, yo ya tengo el costo estándar del mes de diciembre. Ya tengo al final con cuánto voy a cerrar. Entonces ya así puede la empresa planear cuáles van a ser sus utilidades al final del ejercicio. Nos va a permitir tener un control de las operaciones, así como sus costos. O sea, fijar muy bien la parte del precio de venta, porque si ya me dicen cuánto me cuesta, pues ya con eso puedo ver cuánto voy a tener de ganancia y ver el precio del mercado. O sea, me da un margen de tiempo. No es lo mismo estar en septiembre y estar planeando utilidades a estar en diciembre, ¿no? Y que ahí tengamos todo y no sabemos ni cuánto nos va a costar el producto y todo. Entonces ya en septiembre podemos hacer planes para el mes de diciembre. Y con esto nosotros vamos a poder ir analizando todos los procesos que van inmersos en el producto para tener una atención oportuna de todos los procesos,
analizarlos, controlarlos y con eso llegar al precio determinado, ¿no? Y al final, como les había comentado, detectar la importancia de este método es analizar las desviaciones que se hayan tenido y ver el por qué. ¿Por qué hubo esas diferencias dentro de la contabilidad? ¿Sí? La parte o las características del costo estándar es que pues, son costos históricos que se ajustan a la parte del costo estándar. Son prácticamente analizar las causas por qué nos está llegando ese costo. Implica modelos matemáticos, o sea, no nada más voy a estimar lo que voy a llegar, sino que me implica tener un modelo matemático, un ingeniero industrial que me va a dar un costo más específico del producto que estoy haciendo, ¿no? Tengo que determinar costos unitarios prácticamente muy específicos y por lo consiguiente para determinar o para analizar todo el proceso de producción voy a tener que tener un control interno súper extraordinario para poder controlar toda la producción de mi artículo. Entonces, ahora es el turno de ustedes para que determinen la hoja de trabajo de una empresa, que es la empresa La Luna SADCB, en la fabricación ahora de almohadas, toallas y cojines. Ustedes en este caso van a determinar los costos unitarios dentro de su actividad, siguiendo, les aconsejo que sigan la misma hoja estándar que nosotros habíamos hecho en esta sesión, para que con eso al final lo comparen con lo que vendría siendo el costo real y puedan considerar o puedan determinar las desviaciones o las variaciones que haya. Finalmente van a tener que determinar o realizar el estado de resultados. Acuérdense que primero ponen todo lo que habían determinado, todo lo que es el costo estándar. Posteriormente ponen lo que serían los gastos de operación, llegan a una utilidad y ponen todas las desviaciones que tuvieron de comparar lo que es el costo estándar con lo que es el costo real. Y con eso van a tener las diferencias o las desviaciones para la elaboración del estado de resultados. No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.